Negrín, él va a hablar de estadística. Acuérdense que la epidemiología es la base de la medicina para la comunidad, no la medicina que hacemos nosotros individualmente. La epidemiología es la base de toda la investigación y puede sugerir programas y proyectos. Luis Capote tiene un cirujano general, oncólogo, tiene una gran experiencia en el Ministerio de Salud, Poder Popular para la Salud, y es gran amigo mío. Yo lo llamo a cada rato cuando veo una charla para que me presente las estadísticas, por supuesto. No la presenté hoy porque es el trabajo tuyo. Muchas gracias, Capote, tu casa. Gracias. Gracias, amigo. Aquí, si quieres. Ajá. Muy bien. Muy buenos días. Muy agradable para mí tener la oportunidad de participar en este evento y agradezco pues a la Sociedad Anticancerosa, al doctor Cono Gumina, al vicepresidente, el doctor Soteldo, por supuesto a mi grandísimo amigo, el doctor Humberto Acosta, con quien compartimos estudios médicos desde hace unos cuantos años que no voy a decir. La epidemiología, como ha dicho Humberto, y las estadísticas de cáncer son verdaderamente importantes porque son los que nos ubican desde el punto de vista poblacional en el problema. A veces nos enfocamos en nuestra atención médica, en nuestras consultas, en ver la situación individual, pero lo que más enseña muchas veces es ver el problema desde el punto de vista colectivo. El cáncer ginecológico es de los cánceres que afectan mayormente a las mujeres, por supuesto, y representan el 22% de la mortalidad y el 27% de la incidencia de cáncer en mujeres. Ahí no estamos metiendo cáncer de mama. En algunos estudios han incorporado la mama al cáncer ginecológico. Puede ser manejado tal vez por el mismo especialista, pero la mastología se ha convertido realmente en una disciplina tal vez que requiere, por su complejidad, de un manejo más especializado. Por eso, pues, y en la tarde hay también, creo, una sesión que es para más. Bueno, esto es lo que vemos, que ya les he dicho, de todos los cánceres ginecológicos diagnosticados para el año 2012, el último del cual tenemos información. Parece una información muy atrasada, pero realmente está dentro de los estándares internacionales que la mayoría de los países manejan hoy, salvo los países escandinavos o países pequeños con muy buena organización de los sistemas de salud, pueden tener información de 2014 o de 2013, pero la mayoría de lo que tiene es la información de 2012, que es tan bueno como tenerla de 2014, porque las variaciones en cáncer son relativamente pequeñas de año en año. A lo largo del tiempo evolucionan, pero de año en año no varían mucho. Bueno, y aquí cuando hablamos de cáncer ginecológico, por supuesto, vamos a colocar los cánceres que son los que representan el sistema genital femenino, cuello uterino, cuerpo del útero, ovario, vulva, y no metí tampoco los cánceres de tejido placentario, porque son muy pocos y realmente es un enfoque un poquito diferente y no entran casi nunca dentro de los estudios epidemiológicos de cáncer ginecológico. Esta es la mortalidad. Vieron que en casos son alrededor de 6.000, la mortalidad está ya para el año 2014 posiblemente, como lo vamos a ver después, las proyecciones, y podría esto representar unos 2.600, 2.700 defunciones lamentablemente. Bueno, aquí están representados en una tabla, que es una tabla importante porque ver las cifras simplemente de valores absolutos nos da una orientación, pero no nos permite tener la idea de cuál es la verdadera carga desde el punto de vista epidemiológico del problema, porque más que ver las cifras absolutas que están acá o las posiciones relativas que tiene cada cáncer dentro del total de la mayoría de los tipos de cáncer, deberíamos ver cómo se están moviendo estos indicadores que son las tasas crudas, las estandarizadas y la tasa acumulativa, y también ver cómo está la distribución de edad.
Cuando vemos estas cifras solos, no sabemos esto, no sabemos esto. Y esto es muy importante porque en conocer la distribución por edades del problema, nos vamos a orientar ya más claramente de dónde es donde debemos buscar la mayoría de los casos de cáncer de cualquiera de los tipos que estemos analizando. Este es el punto de vista de la mortalidad, igual. La diferencia que hay entre las tasas crudas y las estandarizadas es que las tasas crudas van a utilizar como denominador la población total de mujeres y las tasas estandarizadas hacen una comparación con un valor basado en un estándar que nosotros utilizamos una población que es la población que se llama población mundial o de DSEGI, y esa va a ser una distribución por grupos de edades y las tasas se calculan por cada grupo, por cada uno de estos grupos de edades. Bueno, por grupos más pequeños porque son clases de 5 años para hacer el cálculo. Bueno, y aquí vemos otro aspecto muy importante que por lo general tenemos la impresión cuando vemos los casos y oímos de las defunciones que hay alguna diferencia entre algunas localizaciones de cáncer entre cuántos casos pueden ocurrir y cuántas muertes están ocurriendo. Y vemos que, por ejemplo, para cuello uterino es relativamente favorable y debía ser mucho más. Pero cuando vemos, por ejemplo, para otros cánceres no ginecológicos como cáncer de estómago, fíjense que no es tan favorable, o como cáncer de pulmón, hay una alta mortalidad de las personas que se diagnostican con esa patología. En cuerpo del útero es mucho mejor, ¿verdad? La relación incidencia-mortalidad es mucho mejor que lo que vemos en cuello, porque en cuerpo del útero es un cáncer que en un gran porcentaje da síntomas precoces y eso permite, y sobre todo que un sangramiento posmenopáusico alarma mucho a la mujer y consulta. Y al consultar pues se detectan en un porcentaje importante que ese tipo de problema es un cáncer más que patologías benignas. En ovario el resultado no es muy favorable, como ven. Bueno, pero vamos en particular a detallar algunos rasgos epidemiológicos de cada uno de esos cánceres. Entonces el de cuello uterino ya vemos que representa el segundo lugar como mortalidad de cáncer en mujeres y también en incidencia. Y esto es relativamente de pocos años en Venezuela. Hasta el año 2009 todavía cáncer de cuello uterino estaba en primer lugar, ahora está cáncer de mama, siguiendo una tendencia que es una tendencia casi universal. Y además el hecho de que el cáncer de cuello uterino es mucho más fácil de detectar y tratar precozmente que el cáncer de mama. Nosotros estimamos que para 2015 pues, se completarán unos 4.200 casos de cáncer invasivo de cuello uterino y las defunciones pueden llegar a 1.700. Pero la distribución del cáncer en el mundo, para mostrarnos una idea de lo que pasa en otros países, la distribución del cáncer en el mundo muestra, visto a través de la información de GloboCan, que es una información bastante buena, que permite entonces saber cuáles son los países que tienen tasas relativamente bajas o muy bajas, ¿verdad? Los que están más en colores claros y los que estamos en colores más azul, más oscuro, somos los que lamentablemente tenemos tasas de incidencia, en este caso más altas, y también tasas de mortalidad altas. Igual puede verse uno dentro de su país. Hay regiones del país que pueden tener tasas más altas, ¿verdad? Apure, Portuguesa, Cogede, Monagas, del Tamacuro, y hay otros en cambio que tienen tasas como Trujillo, ¿verdad? Como Miranda, tienen tasas más bajas. Entonces hay una diferencia en cuanto al riesgo en distintas regiones, eso tiene su razón. Esas razones están ligadas particularmente a la influencia de los factores de riesgo. Ya sabemos que el factor de riesgo necesario, pero no suficiente, es el virus VPH, ya lo dijo muy bien Humberto Acosta, y se necesitan además factores condicionantes de la infección de VPH para que pueda producirse toda la cadena de eventos que a la larga van a constituir los elementos necesarios para que una mujer tenga cáncer de cuello uterino. Pero además deben contribuir algunos cofactores, y esos cofactores identificados
uno de ellos importante, el tabaquismo, el otro la pobreza, que es un indicador general pero que encierra muchos problemas, y porque está ligado a nutrición, está ligado a acceso a servicios, etcétera. Entonces esto condiciona bastante pues, que puedan ocurrir los eventos que van a dar a cáncer. Pero sobre todo, la ausencia del examen citológico periódico. Eso es tal vez el factor más importante. Y esto lo vemos aquí en esta lámina, porque si vemos los estados que tienen las mejores coberturas, de lo que hablaba Humberto, de las coberturas del programa citológico, en los estados que tienen mejor cobertura van a tener generalmente las tasas más bajas, y los que tienen muy baja cobertura, ¿verdad?, cobertura por debajo del 50% o menos, estas son estimaciones, y estas cifras podrían ser menor si los cálculos de estimación no tienen un fundamento en elementos que sean verdaderamente en calidad de información buenos. Y los que tienen tasas de cobertura muy baja, pues lamentablemente, fíjense del Tamacuro cómo está. ¿Y qué ha pasado con el cáncer de cuello uterino a lo largo del tiempo? Bueno, afortunadamente ha ido declinando desde el punto de vista de la tasa estandarizada, lo cual indica que el riesgo ha disminuido. Y esto es muy importante porque aquí vamos a ver cómo es comparando dos series entre 91 y 2000 y entre 2001 y 2010, cada serie de estas tiene un número de casos superior a 5.000 y podemos, individualizado por supuesto, y podemos ver cómo se han comportado por grupos de edad y se parecen bastante, tal vez lo vemos mejor en una curva como esta, se parecen bastante, ¿verdad? Y entre este periodo y esto, como ustedes vieron, disminuyó la tasa y disminuyó exactamente en todos los grupos. No es que disminuya en un grupo y en otro no, es difícil que ocurra eso, disminuyó en todos los grupos. Y que en los grupos menores, contrariamente a lo que se piensa, no aumenta, o sea, el riesgo en mujeres más jóvenes no está aumentando, o se mantiene igual, o más bien tiende a disminuir, pero partamos de que se mantiene igual, no tiene por qué aumentar, salvo que tuviera un proceso de intervención muy eficaz en mujeres muy jóvenes, cosa que no existe. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué vemos más mujeres jóvenes ahora con cáncer de cuello uterino que lo que veíamos hace 20 años? Porque hay más mujeres jóvenes en la población, y por lo tanto eso es un factor de población, pero cuando medimos el riesgo, pues el riesgo no varía. La edad de riesgo, la edad de diagnóstico, por ejemplo, esta es de mortalidad, perdón, la edad de mortalidad, fíjense que se mantiene prácticamente estable, 55 años. Y si comparamos cáncer in situ con invasivo y con la mortalidad, vemos que hay un gradiente de 39 a 48, o sea que allí hay bastantes años, casi 10 años, para que una lesión in situ se transforme en invasivo, que es lo que la historia natural dice. Pero una vez transformado en invasivo, fíjense que de 48, casi 49, en 5 años ya pues está la media de mortalidad. Esto es lo que ocurre en los estados. Por supuesto, los estados más poblados tienen más casos: Zulia, Miranda, Carabobo. El otro de las muertes, estos son los casos. Pero si lo vemos entonces por tasa, ya vimos que del Tamacuro, Portuguesa y Apure son los que lamentablemente tienen las tasas más altas. En cambio, distritos Capital, Miranda, Nueva Esparta tienen las mejores tasas. No son las ideales, porque los países que logran control del problema tienen tasas muchísimo más bajas que esas. Esto es la mortalidad, más o menos parecido. Cáncer de cuerpo del útero es otra cosa, está también en el útero, pero es un cáncer totalmente diferente. Y lamentablemente a veces en las informaciones de mortalidad se pone como causa de muerte cáncer de útero, y entonces es difícil saber si es de cuerpo o es de cuello. Y esto no es despreciable el número de casos, de defunciones, perdón, que están señaladas dentro de este código de útero no especificado. Son alrededor de 350 muertes para el país cada año. Y entonces, bueno, tenemos que hacer allí una estrategia estadística para colocar unos en cuerpo, alrededor de un 10% van a cuerpo y el 90% van a cuello, porque esa es más o menos la distribución de los casos diagnosticados con exactitud. Entonces, para 2015, fíjense que se estiman 1.030 casos, alrededor de 325, 330 defunciones,
Y lo importante es saber que dentro del cáncer de cuerpo también hay dos características que son, de acuerdo a la histología, totalmente diferentes. Uno es el cáncer de endometrio, que es el mayoritario, y otro es el cáncer del miometrio, que es el 12%, y el de endometrio el 88%. Bueno, los factores de riesgo son casi todos ligados a factores hormonales. Sin embargo, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales disminuye el riesgo de cáncer de endometrio, sobre todo si se ha mantenido por un periodo más o menos de 5 años. Y como en cáncer de mama, el aumento de los ciclos por una menopausia, por una menarquia precoz o menopausia tardía, aumenta el riesgo. La obesidad también es un factor de riesgo porque condiciona mayor cantidad de estrógenos, tumores de ovario igual, síndrome de ovario poliquístico. Los antecedentes familiares son importantes, pero no son determinantes, muy pocos el porcentaje, menos de 5% de los casos pueden ser identificados con factores familiares. Y la tasa en cáncer de endometrio ha ido creciendo a lo largo del tiempo, contrario de lo que pasa en útero. Y la distribución de edad se lanza mucho más hacia las edades mayores que lo que como vieron en las curvas de cuello del útero. Y esta es la distribución desde el punto de vista del promedio de edad de la mortalidad, que también tiene cierta estabilidad. Para cáncer de ovario, que sería el segundo, 600 defunciones, ¿verdad? Ocurrirán aproximadamente, y alrededor de 950 o 1000 casos. Bueno, en ovario no tenemos identificado claramente unos factores que sean muy determinantes desde el punto de vista de riesgo, pero por supuesto la edad, que es un factor de riesgo para la mayoría de los cánceres, la obesidad es importante, los antecedentes reproductivos, y juega igual que cáncer de mama, ¿verdad? Cuando el primer embarazo es a edad temprana, hay una protección, los antecedentes familiares son parecidos a los de mama, el uso de anticonceptivos por más de 6 meses disminuye el riesgo también, y en cáncer de ovario también estamos viendo un ascenso de las tasas de incidencia y de mortalidad. Y el periodo de edad, aquí la curva es diferente porque aquí desde edades jóvenes pueden verse casos, aunque no la mayoría, pero ya se ven un número importante de casos desde edades jóvenes. Ok. Este es el promedio de edad, también es bastante estable en cáncer de ovario. Cáncer de vulva y vagina son relativamente poco frecuentes, sin embargo no dejan de ser un problema que tiene que ser enfocado con especialistas que sepan resolver el problema adecuadamente. ¿Qué estimamos para 2015? Que ocurrirán 150 casos y 30 defunciones aproximadamente para cáncer de vulva. No parece mucho, pero no deja de ser un problema, y además las lesiones intraepiteliales son mucho más que esto y tienen que ser tratadas para evitar que caigan acá. Y en caso de vagina, pues son pocos casos relativamente. Sus factores de riesgo son muy diversos, bueno, entra en la edad, son de edades mayores, sin embargo en vagina se pueden ver en edades relativamente jóvenes. El virus papiloma humano es un factor determinante en un alto porcentaje. Las mujeres que tienen lesiones de piel, especialmente lunares muy atípicos, o que han tenido otros cánceres genitales o que fuman, tienen más riesgo. En vagina, en una época era importante si las madres habían tenido medicación con dietilestilbestrol, eso hoy en día es muy poco. La adenosis vaginal se señala como un factor de riesgo, también el virus del papiloma, que hayan tenido cáncer de cuello uterino, por supuesto el tabaquismo, el alcohol. Ahora con el virus de la inmunodeficiencia humana se ven un poco más de casos, y sobre todo la irritación vaginal crónica. Estos son una serie de casos, cómo se distribuyen por edades. Estos son 1904 casos del 97 al 2012, y este es el caso de vagina. La distribución, fíjense que es diferente, y bueno, eso es una revisión muy rápida dentro del tiempo que disponíamos para tener una información que debe ser útil para planificación de servicios, para planificar pesquisas, etcétera, y para el conocimiento general médico. Muchas gracias.